buenas noches y gracias por acompañarnos en Blanco y Negro. A partir de las protestas registradas entre el 3 y el 13 de octubre en nuestro país, lideradas por el movimiento indígena a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el actor político que surgió de forma emergente en los años 90, con el primer levantamiento, vuelve a tener presencia. Algunos consideran como una victoria la derogatoria del decreto 883 que eliminaba el subsidio a las gasolinas extra, Ecopaís y al diésel, pero al mismo tiempo existe división de criterios y en buena medida rechazo a los actos vandálicos y de violencia que se dieron durante las manifestaciones. Además, apoyada por unos y cuestionada por otros, surge la pregunta: ¿tiene la CONAIE y su líder, Jaime Vargas, la representatividad indígena? Ese es justamente el tema que vamos a tratar hoy. Nuestra compañera Verónica Rivadeneira nos ha preparado un reportaje sobre el rol de la CONAIE en momentos políticos conflictivos del Ecuador, del levantamiento indígena a la asonada del 21 de enero del 2000. Verónica, muy buenas noches, adelante. Gracias, María del Carmen. El movimiento indígena en general y la Confederación de Nacionalidades Indígenas en particular han cumplido un rol político históricamente. Lo mismo ocurrió en las manifestaciones de octubre. En el siguiente reportaje pasaremos revista a algunos hechos. Con el levantamiento indígena de 1990 empezó el protagonismo de este sector de la sociedad con la más grande movilización del siglo XX según historiadores. Se impidió la movilización de bienes y personas en 7 provincias. Pedían obras de infraestructura y congelación de precios de los combustibles, también legalización de tierras, que Ecuador se declare Estado plurinacional. En la caída del presidente Yamil Maguad, los indígenas tuvieron otra vez un rol histórico. Lucio Gutiérrez junto a Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, lideraron la rebelión del 21 de enero del 2000, que sacó del poder a Maguad. Luego las Fuerzas Armadas argumentaron que ante la renuncia de Maguad, el sucesor era Gustavo Noboa. El analista político Santiago Basabe dijo que lo ocurrido del 3 al 13 de octubre es un punto de partida para que el movimiento indígena unifique sus bases y examine lo ocurrido. Yo creo que hay un grupo importante, al menos de la población, que sanciona ética, moralmente toda la movilización, y más que la movilización en sí mismo, toda la violencia que se generó durante las manifestaciones, que si bien no se la puede atacar directamente solamente al movimiento indígena, me parece que es innegable que hubo una parte, al menos del movimiento indígena, que estuvo en esa línea. Sin embargo, existen contradicciones en el discurso de la CONAIE, cuando se habló, por ejemplo, de desestabilización por parte del gobierno. Se ha derogado el decreto 883 y se levanta el paro. Les pregunto, señores asambleístas, ¿se continuó con la paralización? ¿Efectivamente se estaba pretendiendo desestabilizar? Contesten, por favor, al pueblo ecuatoriano. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo. Creo que sí hubo desde los dirigentes, desde un grupo sobre todo, no todos, pero sí un grupo importante que le apostaba a la inestabilidad y a la salida del presidente Moreno. Más aún si no es una declaración aislada, es una declaración dentro de un contexto de altísima conflictividad. El historiador Clever Bravo dijo que el movimiento indígena es un grupo muy organizado del país, con acciones evidentemente políticas. Muy particularmente del decreto 883. Entonces, la reacción de ellos fue esa, ¿no? Y tener, sobre todo, conseguir de eliminar ese decreto, pero también tener una plataforma política con miras al 2021. Para él, el movimiento indígena tiene un gran desafío y es hacer propuestas de país, no solo enfocadas a sus propios intereses. Ellos son el 7% de la población. Sería una especie de acuerdo nacional que ellos deberían hacerlo y no mirar solamente desde el punto de vista indígena. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Los mayores desafíos, según analistas, es que el movimiento indígena logre ver más allá de sí mismo y resta ver cómo se configura el escenario electoral de cara al 2021. Regresamos contigo, María del Carmen. Gracias, Verónica. Y para conversar sobre esto, presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son Manuel de Jesús Peñafiel. Él es presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena y del Consejo de Gobierno de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
También nos acompaña Santos Villamar, él es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Y también se encuentra junto a nosotros Gonzalo Ordóñez, él es docente e investigador en temas políticos de la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en comunicación. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos junto a ustedes en Blanco y Negro, no se vayan. Gracias por continuar junto a nosotros en Blanco y Negro. Señor Villamar, ¿ha cambiado los pedidos desde ese primer levantamiento indígena o seguimos teniendo el mismo problema de fondo con el movimiento? Bueno, buenas noches a todo el pueblo ecuatoriano, también a nuestra militancia nacional de la FENOCIN. Bueno, para nosotros creemos que es importante ahora, ¿no? En estos momentos el país, la retoma del sector social, campesino, indígena en el país, ver estado en las calles. Yo creo que es importante esta lucha y siempre ha sido la lucha así históricamente de los sectores sociales. En ese sentido creo que fue muy legítima la convocatoria, la movilización en octubre, pero también en ese sentido también es muy importante después los pasos que también se dieron, el gobierno mismo convocó a un diálogo y toda esta situación. Yo creo que es importante que el país ya hay una madurez política también, tanto de los políticos como también de los sectores organizados, ¿no? De buscar solución a los problemas. En ese sentido creo que la FENOCIN ha jugado un papel importante, salió a las calles, pero también cuando hubo el diálogo también dijo, bueno, vamos al diálogo, pero así aquí es, también... Ustedes estuvieron presentes ese domingo 13 de octubre en la reunión que se mantuvo entre 9 nacionalidades indígenas y también el Ejecutivo. Sí, también estuvimos presentes ahí, después tuvimos una reunión en el Palacio de Gobierno a proponer nuestras inquietudes, nuestras demandas al gobierno nacional y también hay que aclarar, ¿no? Que aquí también no es solamente el movimiento indígena que salió a las calles, sino fue también, podemos decir, el movimiento social campesino indígena del país, porque fue a nivel nacional. Mucha gente que no estaba organizada dentro ni de CONAIE, ni de FENOCIN, ni de algunos sectores sociales. Fue gente espontánea también que salió a protestar porque una medida que afecta a los bolsillos del pueblo más pobre en este sentido. Entonces yo creo que la demanda fue justa y el pueblo salió en sí también por sí solo a hacer escuchar su protesta. Ahora, señor Peñafiel, usted es una autoridad indígena también. ¿De qué forma? ¿Qué es? ¿Cómo fue delegado? ¿Quién lo delegó? ¿Y qué es la Corte Nacional de Justicia Indígena? Bueno, es un ente que fue en este congreso celebrado en febrero en el 2018 en el Hotel Hilton Colón. Nosotros ahí con 1000 delegados de diferentes organizaciones, entidades gubernamentales, más invitados especiales que vinieron de Perú, de Colombia, Bolivia, se formalizó ahí. Efectivamente está en la ley, está en el Código Orgánico, está en la Constitución, está en los convenios internacionales. Son reconocidos. Así es, pero aquí pasa que, por ejemplo, tenemos aquí una Corte Constitucional, nosotros recientemente hemos planteado enmiendas constitucionales para ser reconocidos como ente público. Si bien la Corte Constitucional le da ese aval, sin embargo hay mucho desconocimiento desde la universidad. No se imparte la ley intercultural, no se enseña, o sea, se lo toma como que fuera una cosa que va a una comunidad y no es así. Aquí en Guayaquil, en Pichincha y en todas partes hay pueblos y nacionalidades, hay pueblos montubios y pueblos afros, pero el desconocimiento de culturas, de pueblos, hace ver como que no existe e incluso en autoridades a veces se la desconoce, pero es porque no se lee la Constitución, no se lee la ley y los tratados internacionales que le da a la autoridad indígena un poder que salió en la ley anterior del gobierno de Rafael Correa. En el año 2009 se aprobó este Código Orgánico que le da 4 artículos a los pueblos indígenas que ha sido mal aprovechado, yo digo.
Ahora, justamente sobre eso, señor Ordóñez, Ecuador es un país plurinacional, así consta en la Constitución del 2008, pero vivimos esa realidad realmente, somos un Estado en la práctica plurinacional e intercultural. Lo somos en la vida real, pero básicamente el problema es que tenemos una estructura de pensamiento binario, ¿sí? Y es un pensamiento ideológico. ¿Qué significa esto? Estamos nosotros frente a ellos. En el reportaje decían... En contraposición. Siempre en contraposición. Y la contraposición produce siempre posibilidad de manipular. Es en los enfrentamientos donde podemos manipularnos. Una de las frases que decía en el reportaje, que el movimiento pueda mirar más allá de sí mismo, decía. ¿Y cuándo vamos a mirar más allá de nosotros mismos? No escuchamos al otro. No escuchamos, el Estado no escucha. Cuando escucha, no actúa. No escuchamos, no mediamos. Es o estás en este bando o estás en el otro. No hay matices, es un país sin matices. Pero ¿cuáles son las prioridades ahora para el sector indígena? Porque tienen que tener algunas prioridades. Ahora se están pidiendo algunas cosas. Inicialmente en esa reunión en la que usted estuvo presente ese domingo 13 de octubre, la idea era que se derogara el decreto 883 y que posteriormente se revisara un nuevo decreto que lo reemplazara. Sin embargo, eso no está dando paso y ahora hay otras exigencias. ¿Por qué hay estas exigencias? ¿Qué es cuáles son esas prioridades que está buscando el movimiento indígena en general? Bueno, yo hablo por FENOCIN, ¿no? FENOCIN, una organización intercultural de pueblos indígenas, montubios, afro, mestizos. En ese sentido, bueno, también aclarar, yo no estuve presente el 13 de octubre, delegué un compañero. ¿Quién estuvo de la FENOCIN, un compañero entonces? Delegado ahí, Abelardo Granda, un compañero delegado por mi persona, en vista de movilización no pude estar acá. En ese sentido, yo creo que la demanda del pueblo ecuatoriano en sí fue legítima, y una de las cosas que se pidió fue la derogatoria del decreto, ¿no? Y la sensatez, y también escuchando la demanda del pueblo ecuatoriano, pues en ese sentido hay que decir que el gobierno tuvo esa sensatez de atender ese requerimiento del pueblo ecuatoriano. Entonces ahora nosotros, por ejemplo, en el diálogo que ya tuvimos en la comisión de la FENOCIN directo con el presidente Palacio de Gobierno, hemos propuesto algunas demandas más macro. Nosotros estamos demandando de políticas públicas a favor del pueblo ecuatoriano, no solamente del sector campesino, indígena, no. Es algo mucho más amplio. Algo más amplio, de la demanda de los ecuatorianos. Y en ese sentido nosotros hemos estado demandando al gobierno y le hemos planteado que hay que reactivar la economía campesina, por ejemplo. Nosotros necesitamos políticas públicas que nos garanticen en el campo tener una política crediticia en mejores condiciones, el tema de comercialización, el tema mismo de créditos en mejores condiciones, ¿no? En ese sentido nosotros hemos planteado también que el modelo económico en el país se necesita revisarlo, se necesita que haya un sistema económico en el país más excluyente, más solidario y más equitativo. No necesitamos un modelo económico donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. No, necesitamos un sistema económico equilibrado donde todos podamos trabajar dignamente y podamos vivir dignamente en este país. Sin embargo, lo dicho, ustedes sí tienen una representación del sector indígena y la CONAIE se ha adjudicado, digamos, el monopolio de la representación del sector indígena durante muchos años. Incluso ha habido algunos roces por esto con la FENOCIN y por eso lo traigo a colación. Es decir, en ese sentido, y hablemos específicamente porque el tema del programa ahora es la representatividad indígena. Esa parte de la que ustedes representan, ¿se siente entonces representada por la CONAIE en estos momentos o no? Bueno, yo ahí en ese sentido no respondo por la CONAIE, yo respondo por FENOCIN. FENOCIN se siente representada también en cierta forma por la CONAIE, me refiero a los discursos que tiene el señor Jaime Vargas. Más bien nosotros tenemos nuestras propias propuestas y la FENOCIN, sus bases están representadas más bien por sus propuestas construidas desde los territorios. Y hay que entender que
el tema del movimiento indígena no solamente está en la CONAIE, ¿no? Tenemos que entender que hay, por ejemplo, la FEI, Federación de Indígenas, la FEINE, hay otras organizaciones en el país representativas que son también representantes de un sector, del movimiento indígena. ¿Cómo ¿no? funcionan esas organizaciones? Es decir, ¿de qué forma existen categorías tal vez en las organizaciones? ¿Dependen unas de otras? ¿Son independientes? ¿Cuáles dependen digamos, de la CONAIE? ¿Cómo funciona esto? A ver, yo le hablo porque yo he sido parte también de la CONAIE. Justamente en un tiempo en el que fui director provincial de Pachacutic y miembro del Consejo de Gobierno de la Regional de la Costa, en la CONAIE, por ejemplo, el líder tiene que mirar mucho a la base. Hay organizaciones de primero, segundo y tercer grado, confederaciones, federaciones, asociaciones, comunidades, pueblos que se vienen sumando. Por ejemplo, ahorita nosotros no nos sentimos representados por la CONAIE. ¿Ustedes están alejados del movimiento? No, nosotros estamos de la CONAIE. Nuestras 196 organizaciones es muy diferente. Por ejemplo, nosotros nos contraponemos a lo dicho por él. Por ejemplo, el impedir que se visite una comunidad o que se pida permiso o que se aplique justicia indígena cuando no ha habido ningún agravio a la comunidad. Si usted me viene a mi comunidad y me le viene a dar créditos, me le viene a dar canales de riego, lo que necesita la comunidad, no me está agraviando. O sea, no haya un agravio que perjudique a la comunidad. Por eso es ahí mal interpretada la justicia indígena. Tenemos organizaciones dispersas porque la cosmovisión del pueblo indígena es muy diferente. Por eso la Corte Constitucional en el último dictamen que proviene dice que estamos divididos, que estamos fraccionados, pero es la manera de pensar distinta. Por ejemplo, yo felicito al presidente de la FENOCIN. El presidente de la FENOCIN no solamente en el ámbito de la costa, se maneja muy bien la infraestructura que tiene la FENOCIN. No puede venir alguien que en su momento lidera un levantamiento, pero cuando nos sumamos, no necesariamente tenemos que estar en la plataforma del diálogo. Por ejemplo, nosotros acudimos el 31 y llevamos nuestra propuesta. La entregamos a la Organización de Estados Americanos y a la Confederación del Estado Laico, preveniendo toda nuestra propuesta. Pero el Estado como tal también ha dado muestras de que quiere dialogar. Entonces nosotros en ese momento no actuamos como, por ejemplo, está actuando el presidente de la CONAIE y cierta dirigencia. Nos componemos, por ejemplo, con el criterio que nadie habla por nosotros, porque tenemos que respetar a las bases. Pero en ese sentido, entonces, ¿cómo podemos leer al movimiento indígena? Es decir, ¿dónde está entonces esa representatividad? Que ellos bien lo plasman como independencia de cada una de las organizaciones, pero ¿no debería haber una voz en común que represente a todo el movimiento, como ahora, por ejemplo, lo dice Jaime Vargas como líder de la CONAIE, que él tiene esa representación y habla en nombre del movimiento indígena? Yo no creo que debería haber una sola voz. Lo que me parece es que deberían haber acuerdos y comunicación. Es decir, entre yo no hablo, todas las organizaciones. Ese es el problema del señor Vargas, ese es el problema del otro señor, ese es el problema de las cámaras. Finalmente necesitamos sentarnos acá, reunir, ponernos de acuerdo y lograr un país, ¿sí? Si no, no vamos a avanzar, no vamos a salir de esto. Eso que usted dice es muy importante. ¿Esos acuerdos internos existen? Sí. Nosotros, por ejemplo, FENOCIN, desde que yo estoy en la FENOCIN, siempre hemos propuesto hacer un solo frente. Claro, podemos tener nuestras propias agendas, cada organización y todo, pero debemos, más allá de nuestros propios intereses de grupo, de organizaciones, pensar siempre en una agenda de país, ¿no? Siempre de por medio, porque nuestras organizaciones, nuestras bases nos eligen es para eso, para venir acá a proponer, buscar unidad y plantear soluciones a la problemática del pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido yo creo que es muy importante, ahorita en este momento, que haya una unidad de todos los sectores, respetando nuestros criterios, nuestras diferencias y todo eso, pero busquemos soluciones, entreguemos propuestas. No solamente es solo hablar, criticar, algo así, no, sino que también criticamos, pero aquí están nuestras demandas, aquí está la solución, lo que hay que hacer. Y yo creo que eso es muy importante.
importante. Yo creo que ahorita el diálogo debe permitir eso, es construir un país que hoy por hoy, si no hacemos eso, si no nos ponemos de acuerdo, todos los sectores empresariales, los políticos, el sector religioso, el sector social, créalo que este país no sé qué va a pasar. Entonces pero, hoy por más ejemplo, que nunca demanda de las decisiones responsables de los dirigentes para podernos sentar todo el mundo y construir esa agenda que necesitamos para solucionar pero por los ejemplo, problemas. usted no acudió al Parlamento de los Pueblos. Bueno, Y no tiene conocimiento de ese proyecto, de esa propuesta alterna económica que se entregó para que sea tomada en cuenta por parte de la CONAIE. Bueno, nosotros no hemos asistido, además porque yo también me manejo bajo un mandato de la Asamblea de FENOCIN. Yo en base a eso actúo y en base a eso tomamos decisiones. Y lo importante de esto es que nosotros estamos ya en los próximos días para entregar una propuesta globalizada, una propuesta general, recogiendo de todos los aspectos las necesidades del pueblo y entregar al gobierno, entregar también a las Naciones Unidas y a la Conferencia Episcopal, y ahí vamos a quedar con el pueblo, le hemos dicho, ahí eso está por la parte de la propuesta. FENOCIN. De la FENOCIN. Pero uno de sus colectivos de base de la FENOCIN, que es la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, estuvo presente en el Parlamento de los Pueblos. ¿Por qué hay esta división dentro de la misma FENOCIN y sí acude uno de sus colectivos y no acudieron ustedes? Bueno, nosotros somos a nivel nacional 57 organizaciones que son uniones y federaciones que ¿Y no están tienen que afiliadas a la ponerse de acuerdo? FENOCIN. El resto todos estamos de acuerdo, hicimos asamblea, la única es UNORCAL, que hemos respetado su decisión, porque nos gusta respetar los procesos también internos de las organizaciones de base. O sea, yo no puedo impedirles, si ellos quieren estar a contribuir ahí, yo no les puedo impedir, pero el resto de las organizaciones, todas han estado orgánicamente respetando la decisión que hemos tomado la mayoría de las bases de la FENOCIN, y que es de presentar una propuesta de la FENOCIN, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, ¿qué protagonismo político podría tener el movimiento indígena? Y yo no sé si alguno de ustedes está interesado en entrar en ese plano político. Sin lugar a dudas, Jaime Vargas parece sí estarlo, porque justamente en el Parlamento de los Pueblos en algún momento habló de cuando lleguemos al poder, lo cual significa que está esperando llegar al poder. ¿Cómo se puede entender entonces una representación política de todo el movimiento indígena en una persona que obviamente tiene que tener esa representatividad? Bueno, volvemos a lo mismo, con negociación. ¿Qué pasa si gana la derecha? ¿Qué pasa si gana la izquierda? ¿Qué pasa si gana el movimiento afro en una elección? Le toca negociar. El problema es que, por eso insisto, ¿no? Vivimos en este enfrentamiento de nosotros contra ellos. El que gane tiene que negociar, porque eso es la democracia. Lo que pasa es que no salimos de la década del 60. ¿Sí? Seguimos entre estas posturas extremas que necesitamos superarlas. Pero han habido logros por parte del movimiento indígena. Por supuesto. Y lo que necesitamos es compartir esos logros, ser parte del crecimiento. Si es que no crece el agro, no crecemos nosotros. Si no crece la industria, no crece el agro. Si los productores no pueden llevar sus productos al mercado, no venden. Si es que no se hace algo con los intermediarios, porque lo que llega... Es una cadena. Es una cadena. Entonces, es lógico que si es que va alguien al poder, tiene que liderar para todos. Ahora, con relación a lo que sucedió en octubre, ¿cuál es su postura específica sobre cómo se manejaron las cosas que han sido vistas por muchos de los ecuatorianos como una posición radicalizada por parte del movimiento indígena? Y lastimosamente se lo ve de esa forma en general. Es que, por ejemplo, el día que se llevó el diálogo en cadena nacional, y que eso hay que felicitar al primer mandatario de la nación, a Lenín Moreno Garcés, fue transmitido por cadena nacional. Pero uno de los errores que yo visualicé fue por ejemplo, que teníamos a la fiscal general del Estado, a la presidenta del Consejo de la Judicatura, y fuimos incapaces de proponer una amnistía general para todas las personas que habían sido detenidas. Teníamos que haber llegado a un consenso ese día, en virtud de que el éxito, el triunfo que se había conseguido, esa derogatoria del decreto 883, permitió que el pueblo indígena no solamente
ahorita se ha tomado muy en cuenta para una futura elección presidencial. Le hablo en el caso, pero los errores que se está cometiendo a través de el señor Vargas y de Leonidas Issa es de que cuando usted no incluye, o sea, la manera de sumar y no restar, porque si usted quiere llegar a la presidencia tiene que saber que no va a gobernar para el sector indígena, sino para todos los 17 millones de ecuatorianos. Entonces él tiene que ser amplio, democrático y saber de que este logro, de este decreto, que fue muy bien visto por todo el pueblo ecuatoriano, en el momento de la negociación, yo con mucha pena y mucha tristeza vi que una mujer muy inteligente con la que ya nos reunimos, la fiscal general del Estado, nunca se propuso que el sistema de todo lo que había pasado ahí, con las víctimas que cayeron del movimiento indígena, porque no hubo ninguna víctima de los militares. Sí, heridos, sí pero hubo heridos, víctimas. pero no muertos. ¿Ya? Vamos a que si queremos una paz y no queremos lo que sucede en Chile, en Bolivia, y que no queremos que esto suceda Ahora, más en nuestro país. yo le quiero hacer una pregunta a usted con respecto a eso. Está bien y todos estamos de acuerdo y todos queremos la paz, pero ¿la paz a costa de qué? ¿De sacrificar la justicia? Una amnistía general cuando lastimosamente hubo casos en los que participaron indígenas o no. Esas personas que fueron encontradas en delito flagrante. ¿Usted cree que se puede hacer ese tipo de excepciones? Porque la ley es para todos. Y me refiero a todos, que ya luego analizaremos también sus líderes. Sus líderes faltaron al Código Orgánico Integral Penal con discursos que atentan y que tipifican delitos. Así es. Y no hay excepciones, la ley no hace excepciones. Perfecto, pero aquí yo le pongo un caso, el caso chileno. Vemos un presidente de la República que no es que cede, sino que él busca la paz. El presidente Lenín Moreno también buscó la paz. A forma de aplacar todo lo que estaba sucediendo en nuestro país, porque sufrimos pérdidas millonarias. Yo no apoyo el vandalismo ni la anarquía, por eso incluso nosotros hemos iniciado denuncias penales contra algunos asambleístas que pidieron no solamente derrocar al gobierno legítimamente constituido de Lenín Moreno Garcés. De ahí, en este delito de instigación que hay, pero si queremos llegar, hay dirigentes y líderes de barrios que salieron a marchar. Yo estoy hablando de esa gente, de la gente de las comunidades y pueblos que están detenidos. El dirigente indígena sigue, el líder sigue pidiendo, pero la base, la que salió, la base por la que el líder indígena está en el puesto, en el pedestal que está, debe mirar abajo. Porque esa base, esas mujeres que quedaron viudas, esos niños que están, el dirigente tiene que pedirle en la mesa de negociaciones. ¿Cómo queda esa esposa viuda? ¿Cómo queda ese niño que tendrá que estudiar? ¿Cómo queda esa madre que en el momento de comprar la bóveda? Todos esos gastos, esas comunidades que fueron afectadas, hubieron 1000 detenidos. Perfecto, nosotros hemos llamado a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa, cedamos. No es necesario seguir con una... Por ejemplo, usted vio que lo que pasó al día siguiente, la comunidad se puso a limpiar los daños. Nosotros podíamos haber tomado partido y podíamos haber mandado a la Corte Constitucional una sentencia indicando que los compañeros ya habían hecho labor comunitaria, pero los compañeros que marcharon, yo no digo los que atentaron contra la Contraloría, por ejemplo, ahí, en delito flagrante fueron capturados. ¿Y cómo usted puede entender que un juez haya ordenado la libertad cuando estaban los daños materiales ahí? Eso sí, ahí sí hubo, esos señores no debieron salir nunca. Ahora, ¿usted está de acuerdo en que se considere eso, que se considere una amnistía cuando hay delitos claramente tipificados en el COIP? Es que me parece que es un tema que no se puede generalizar así. Aquí hay varias capas de análisis, ¿no? Tenemos un movimiento indígena, hay líderes indígenas que evidentemente en esa situación dijeron cosas que no debían decir, obviamente. Tenemos grupos mercenarios armados que no tienen nada que ver con esto. Tenemos excesos, yo creo que los excesos deben ser juzgados. Creo que me parece muy importante lo que acaba de decir el
el compañero, hay que pensar en la gente, en las personas comunes y corrientes que salieron, hay que estudiar los casos y buscar soluciones. De forma individual, por supuesto. Sí, me parece que aquí hay algo de fondo, y es que en esta discusión estamos olvidando de dónde viene esto. ¿Sí? Yo hice un análisis solo para la provincia de Cotopaxi. Las becas nacionales otorgadas para los campos de agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria fueron 12 becas nacionales y 12 becas internacionales, 24 becas para Cotopaxi en ese campo. Tenemos que el 0.2% del total nacional se invierte en Cotopaxi, solo por coger una provincia. Es decir, lo que se hace para inversión, estudios, becas, provisión de internet en el campo es miserable. Como usted bien dice, ¿por qué han fallado entonces los gobiernos justamente en atender ese tipo de necesidades que conllevan razón por parte del sector indígena, de sectores vulnerables? ¿Por qué se falla? ¿Por qué no se atiende de forma adecuada esas exigencias válidas que tienen? Porque es muy cómodo. Es muy cómodo tener comida barata, es muy cómodo no asistir a la gente. Es decir, es más fácil, porque desarrollar el agro significa esfuerzo, significa inversión, ¿verdad? Pero tener a un sistema que nos dé alimento barato, casi subsidiado, es mucho más cómodo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la línea en común en estos momentos del movimiento indígena? Justamente la que acaba de señalar, es tan importante el tema del desarrollo del agro. Por ejemplo, el 50% de los indígenas, del sector indígena, trabaja justamente en agricultura, trabaja en ganadería. ¿Qué tan importante sería esto para el sector indígena, que fuera tomado en cuenta? Claro, esas son una de las demandas que FENOCIN está planteando. Incluso usted sabe que la FENOCIN somos campesinos nosotros, venimos del campo, estamos en la zona rural y ahorita lo que nosotros planteamos es que haya una política de reactivación del agro. Por ejemplo, aquí nomás en Cayambe, la cebolla blanca, imagínense los productores ahí, nuestros compañeros indígenas que son campesinos, producen y el precio no les acompaña porque va al intermediario y le paga lo que le da la gana. O sea, no hay una política de Estado que controle esa situación. Por ejemplo, los arroceros en la zona de la costa, por ejemplo, el arroz barato, pero sí aquí en Quito, por ejemplo, una libra de arroz vale 60, 65 centavos, imagínense. Entonces no hay un control en ese sentido. Entonces sí necesitamos, y es una de las demandas que nosotros como FENOCIN hemos venido planteando al gobierno, que atienda a este sector, porque atender la agricultura significa atender a miles y miles de campesinos en el país y dar bienestar a la gente en el sector rural y dar empleo incluso. La agricultura familiar campesina, lo que necesitamos de parte del gobierno, del Estado, es que nos atiendan. Nosotros no queremos que nos den regalando nada. Nosotros lo que queremos es que el gobierno, el Estado, nos dé las garantías, nos dé herramientas para nosotros trabajar dignamente en el campo. Necesitamos educación de calidad en cada uno de los sectores rurales. Necesitamos salud de calidad, con una atención que nos merezcamos, porque hoy en día hay falencia, pero que hay que mejorar esa situación. Necesitamos universidades agrarias en el campo para tecnificar la producción, incluso para darle valor agregado a nuestros productos. Esas cosas es que el gobierno tiene que mirar. Quien le habla, soy campesino, vengo del sector rural, vengo de familias humildes, sencillas, y nos duele a veces cuando no tenemos qué comer en el campo y porque no tenemos cómo a veces trabajar la agricultura. Si hablamos del decreto 883 que era con relación a la eliminación del subsidio a los combustibles, a la gasolina extra, a la gasolina Ecopaís y al diésel, evidentemente el diésel podría perjudicarlos a ustedes, pero si hablamos de focalización en forma adecuada, ¿ustedes estarían de acuerdo en eso? Por ejemplo, que no tenga que ir yo a una gasolinera y que me subsidie la gasolina que estoy poniendo en mi automóvil el Estado, porque no tiene lógica. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que se focalice, que es un tema que quedó pendiente y que hasta ahora se ha quedado en stand-by, no se ha avanzado con los diálogos correspondientes a eso en particular? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué es lo que ustedes esperan con relación a ese punto que es tan importante para el país, para el gobierno y para los siguientes gobiernos también? Bueno, yo creo que en el tema del subsidio a los combustibles
nosotros los que, las clases más bajas, no estamos preparados para que en este momento se saque el subsidio de los combustibles. Primero hay que preparar el camino. Yo creo que primero tiene que el gobierno darnos herramientas para poder trabajar, poder salir de esta situación que nos encontramos ahora y después pensar en una cuestión, yo creo, del subsidio. Porque en este momento es difícil. ¿Por qué? Porque los que sienten más este golpe de si se saca el subsidio somos nosotros, porque nos encarece todo, porque encarece el pasaje, encarece la comida y así sucesivamente. Yo creo que deberían de buscar otro mecanismo. Nosotros se lo dijimos al presidente en la reunión, hay otros mecanismos. ¿Por qué no revisar, por ejemplo, el tema de los contratos petroleros? ¿Por qué no revisar los contratos con las telefonías del país? ¿Por qué no que los que tienen más, por ejemplo, hoy se les condonó a los empresarios, se les condonó 4.500 millones de dólares? ¿Por qué no se les cobra eso? No se les condonó tampoco, lo que se hizo, o sea, no es una remisión de intereses y bueno, es un dinero que no estaba cobrando, es un dinero que no estaba cobrando el gobierno y que veamos otro buscó la manera de cobrarlo. Veamos otros mecanismos, eso es lo que nosotros proponemos, es un diálogo nacional con todos los sectores y entre todos busquemos un mecanismo, a ver cuál es la salida. Bueno, si que hay que hacer la focalización, bueno, ¿cómo la vamos a hacer para que no sean perjudicados los más pobres del país? Bueno, porque, por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, decimos nosotros, ¿cómo vamos a focalizar? Si hoy por hoy, por ejemplo, tenemos a veces el bono de desarrollo humano, los que a veces en eso no se ha focalizado bien en muchas partes, porque hay gente que tiene cómo vivir y cobran el bono. Y sin embargo, los más pobres, gente humilde, sencilla, no cobran el bono. Entonces, ahí hay una falencia. Entonces, busquemos un mecanismo que los más pobres de este país sean los que se beneficien a la final, si es así el tema de ir a una focalización. Por eso yo vuelvo, insisto, nosotros la FENOCI convocamos, dejarnos de actitudes personales, egoísmo, de intereses partidarios, ni nada. Aquí de por medio está el interés del país, que necesita urgente que todos nos sentemos a dialogar, a buscar una alternativa para sacar adelante este país. ¿Y cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Qué debería hacer entonces el gobierno que necesita recaudar dinero? Porque tenemos que ser conscientes todos de que existe un déficit fiscal bastante grande y que de alguna manera el gobierno tiene que cubrir esto. Ahora se ha pasado una ley tributaria urgente que está reemplazando a la ley económica que fue archivada por la Asamblea Nacional. Estamos hablando de más o menos aproximadamente 600 millones de dólares. Sin embargo, cuando hablábamos de la eliminación de los subsidios, estábamos hablando de 1.300, 1.400 millones de dólares. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del IVA, que tampoco se pudo dar paso a eso, ni siquiera fue una posibilidad, porque ya en la Asamblea saltaron diciendo que no iban a dar paso a esto. Estamos hablando de que cada punto del IVA significa 500 millones de dólares aproximadamente. Es decir, al gobierno le queda muy poca maniobrabilidad para poder manejar ese déficit que existe. Y lamentablemente la única salida, si no es esa, va a ser seguirnos endeudando. Y si se sigue endeudando, todos los ecuatorianos vamos a salir perjudicados. Y además el siguiente gobierno también, ¿cuál es entonces la salida que por su parte se podría proponer a este gobierno o a los próximos gobiernos para poder salir de eso? Bueno, uno de los puntos buenos que tuvo este gobierno es iniciar el diálogo con todo el mundo. Nosotros sí presentamos una propuesta económica al gobierno, estamos de acuerdo con que focalice. Nosotros presentamos, por ejemplo, que una persona que tenga un carro de hasta 20.000 dólares tiene que ser focalizado. Más de 20.000 dólares, un vehículo que ya pasa para una persona que tiene recursos, debe pagar el impuesto que corresponda. Por ejemplo, nosotros le hicimos en el tercer punto la minería. Nosotros presentamos un proyecto en el que el gobierno, invirtiendo 300 millones, tendría una reserva de 17.000 billones de dólares, no necesitando elevar ningún combustible ni nada. Aplicando esto, pero debemos dejar también que el Estado, para tanto servidor público que hay, debería en ese momento aminorar tanto servidor público que muchos se están enriqueciendo en diferentes puestos. Por ejemplo, lo que quiere el agro, necesita la legalización de la tierra. Usted ve tanta tierra abandonada aquí en el campo, en la costa,
¿Por qué? Usted ve piladoras, ¿por qué? Porque no le dan un crédito. ¿Por qué? Porque está reportado en central de riesgo, pero porque a veces el agro sufre esas inundaciones y ahí es donde tienen que ir verdaderos personajes técnicos a esos puestos. El gobierno le da a un director de tierras X y vamos a ver pues cómo ese director de tierras termina millonario. Y no ha legalizado nada, tierras que han sido dadas 3 o 4 veces a personas. Entonces, nosotros le hemos denunciado esto al señor presidente de la República la semana pasada cuando nos reunimos con él y vamos a tener una próxima reunión en la que, ¿qué quiere el agricultor? Crédito, quiere que se le legalice la tierra, señor presidente, y quiere no solamente que se atienda a este pedido de diálogo, pero que no sea un diálogo de que solamente queden papeles, sino que quede en que esas propuestas que han dado las cámaras, los indígenas, los pueblos montubios, los pueblos cholos, sean puestos en la mesa. Por ejemplo, nosotros le estamos pidiendo que se dé a la justicia indígena ese aval para hacerlo. Vamos a consulta popular. Es mentira eso que dicen que son un 7%. Usted viera cuántos, el sector indígena que está en Guayaquil, por ejemplo, llega a más de casi 380.000 habitantes. Ahora, son datos certeros, es decir, son datos de la última medición que se hizo según el INE, que entonces esos datos que arrojan, que claro, es la última, es del 7%. Habría que, nuevamente, cuando sea un nuevo censo, vamos a establecer un nuevo número, que puede ser un porcentaje tal vez mayor, o tal vez se mantendrá el mismo. Eso solamente lo sabremos cuando ya se corra un nuevo censo. Ahora, esa inequidad que podemos escuchar por parte de quienes nos acompañan esta noche, ese sentimiento de inequidad que ha existido, es justamente parte de la herencia del movimiento indígena, es decir, cómo se puede manejar esto para que no siga siendo una lucha sin oídos. Es justamente cuando oigo diálogo, tenemos que dialogar, me preocupa. O sea, yo propongo el diálogo y después estoy asustado por el diálogo, porque se dialoga, pero no se llega a acciones y acuerdos concretos. O cuando se llegan fragmentariamente. Un acuerdo con la FENOCIN, otro acuerdo con la CONAIE, después la FENOCIN dice, no es este el acuerdo que yo quería, después vienen los empresarios y dicen, están cambiando de modelo económico, finalmente. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Todos vamos a perder. Aquí hay un tema importante, el 16% en el sector rural tiene internet, frente al 46.1%. Acá afuera les veía a los compañeros, les veía con los celulares, estaban revisando. Es decir, la tecnología está en todas partes y la tecnología es importante para el desarrollo. Invertir en tecnología, llevar tecnología al campo, todo tipo de tecnología, incluso para la focalización de otras partes, es posible. Ahora, eso es importante porque justamente es parte de lo que quiere hacer ahora el Ministerio de Telecomunicaciones, es decir, que todos los ecuatorianos estemos comunicados con el tema, con tecnología. ¿Qué tan importante puede ser eso? Es totalmente importante, pero no pueden haber políticas fragmentarias. Tenemos que saber hacia dónde va el país. Y para eso, de nuevo, estamos aquí conversando nosotros, pues estamos acá al empresario, estamos al economista de izquierda y al economista de derecha, porque ese es el gran problema, ¿sí? No se ponen de acuerdo, entonces una propuesta económica niega a la otra. Entonces, cuando ya se aplica una, viene el otro y dice, no, esto nos va a llevar a matar la gallina de los huevos de oro. Pero justamente no es un tema de consensos, de revisar las necesidades que tienen en los campesinos, el movimiento indígena en general, pero también si hay la posibilidad de hacerlo, es decir, no tampoco tener que amenazar o exigir, porque muchas veces no hay la posibilidad de hacer esos cambios, se lo puede ir haciendo también en el futuro, es decir, no tal vez inmediatamente, pero pensar que esto es así, negociar, llegar a consensos, es eso, es llegar a acuerdos. Hay la postura de lo que hemos visto, hay la postura de negociación, de consenso por parte del movimiento indígena o de algunos de los líderes más importantes del movimiento.
Creo que estamos permeados por una ideologías extremas en la que se ubican medios de comunicación, personas del común, movimientos políticos. ¿Qué significa eso? ¿Que va a ser muy, muy difícil llegar a consensos? Exactamente, porque estamos posicionados en cada extremo, ¿no? Entonces, una responsabilidad de los medios de comunicación es de hacer este esfuerzo, no por debatir. Ahora, bien, si esta es su idea, si esto es lo que piensa el señor Vargas, recoger todo. Perfecto. ¿Cuál es el punto en común? Ya tenemos el punto en común y ahora, ¿cuál es el punto práctico con el que vamos a funcionar? Ahora, eso que usted nos dice ahorita de recoger el punto en común es justamente lo que debería hacer el movimiento indígena inicialmente dentro de sus organizaciones, luego pasar ya todas las organizaciones, llegar a recoger puntos en común para que no hable la CONAIE por su lado, o la FENOCIN por su lado, o la FEINE por su lado, es decir, que todos recojan lo que dice justamente Gonzalo Ordóñez, que recojan esos puntos en común, llegan a un consenso, que es mucho más fácil también, no digo la palabra exigir, sino dialogar con el gobierno o con los gobiernos, los que vengan, y decir, ok, nosotros, estas son nuestras prioridades. Por eso al inicio del programa yo le preguntaba a usted, ¿cuál es la prioridad? Porque usted puede tener, la FENOCIN tiene algunos requerimientos, la Corte Nacional de Justicia Indígena, como nos acaba de decir Manuel de Jesús Peñafiel, también ha presentado un proyecto, la CONAIE también, es decir, son demasiadas cosas, tal vez si hubieran esos puntos recogidos en común, es más fácil luchar por causas en común. Yo creo que todas las propuestas en sí, todas apuntan a una misma propuesta, creo que todos coincidimos en eso, ¿no? En algunos puntos. En algunos puntos de la demanda, como se podría decir. ¿En cuáles no? Bueno, yo creo que más allá de esto, nosotros aspiramos a eso. Nosotros tenemos la confianza de que podemos llegar a esos puntos encontrados, en algún momento reunirnos todos los sectores que han presentado propuestas y más bien construir una sola y que nos permita ahora sí, vea, esto es lo que queremos, señor presidente, o al gobierno, quien sea, o a la Asamblea Nacional, esto es lo que el pueblo quiere. Entonces eso sí es posible. ¿Van a trabajar para eso? Nosotros aspiramos eso, nosotros entregamos la propuesta y aspiramos en los próximos días, si así lo permite, que no haya egoísmo o intereses de los dirigentes. Yo creo que ahorita es de poner todo eso. Si así lo permiten, nosotros vamos a convocar, vamos a dialogar con sectores también. No descartamos una posibilidad de reunirnos con la CONAIE y sus dirigentes en los próximos días, porque es muy necesario ahorita reunirse para poder salir de esta situación y que ¿van ustedes a buscar una reunión entonces con la CONAIE? Nosotros no tenemos ningún problema, o sea, en conversar con la CONAIE, conversar con los compañeros de la Corte de Justicia Indígena, con los compañeros del pueblo Montubio y así sucesivamente con los compañeros de la FEINE y otras organizaciones en el país que también han presentado propuestas. Es importante conocer sobre esto que usted nos está diciendo y ojalá que esas reuniones se den y ojalá que todos estén al unísono, porque como lo decía hace un momento, luchar por justamente buscar necesidades en común, porque se satisfagan esos problemas, esos requerimientos que ustedes tienen de forma común, sin egoísmos por parte de unas u otras organizaciones, es muy importante para llegar al gobierno o a los gobiernos que se necesite llegar con una misma petición y no en forma separada. Así es, eso es lo que queda. Hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos con ustedes con las conclusiones. Gracias por acompañarnos en Blanco y Negro y iniciamos la etapa de conclusiones. Manuel de Jesús, ¿qué podemos esperar? ¿Qué vemos a futuro para el movimiento indígena, para los campesinos? ¿Qué están esperando ustedes? Bueno, nosotros esperamos que en este diálogo salgan propuestas claras y concretas, que el gobierno cumpla lo que promete. Y el movimiento indígena lo veo muy fuerte, lo veo fuerte. Lejos de los errores que se está cometiendo la dirigencia nacional, que una cosa es que ellos representen a la CONAIE, al movimiento indígena de Cotopaxi, pero en la cosmovisión de todos los pueblos indígenas, de todos los pueblos montubios, de los pueblos afros, no.
cada quien habla por su organización y en el momento que busquemos la unidad, creo que el movimiento indígena va a ser muy fuerte, respetando los criterios de las bases, porque toda organización, y aquí yo le aclaro al señor Vargas, yo, por ejemplo, fui elegido con presencia de 1000 delegados cuando él también estuvo en Guayaquil. Entonces, mis bases, no estamos con lo que él emite. Para mí, cuando él niega cosas que ha dicho, se contradice, porque lo primero que tenemos que decir es aceptar que nos hemos equivocado. Y el error, porque están los medios de comunicación que sacan el video diciendo si él se contradice. Entonces yo, para una unidad, compañero Vargas, una disculpa. Eso de disculparse no es ser menos que nadie, sino muestra grandeza, porque sí se ha equivocado. En cuanto a que nosotros estamos prestos para dialogar en el momento que todas las organizaciones así lo decidiéramos, yo con el compañero de FENOCIN, con el compañero de la FEINE, incluso con la misma CONAIE, pienso que para estas próximas elecciones nosotros debemos proponer un buen candidato que vaya buscando la unidad, que sepa él que no es indígena, negro, mestizo, no, Entonces que todos somos ecuatorianos. Usted sí ve un futuro político. Pero entonces, por supuesto, el éxito conseguido con esta derogatoria de este decreto y estas propuestas que estamos proponiendo, si somos capaces de movilizarnos así como lo hemos hecho para conseguir un éxito y que el pueblo lo vio bien, pero que ve mal es ese vandalismo y esa anarquía, pero si somos un pueblo indígena con propuestas que indiquemos cómo podemos sacar adelante este país, que no seamos lo que fue el gobierno anterior, sino una propuesta nueva, una cara nueva, y hemos visto que están saliendo figuras nuevas, que no implique racismo ni odio, porque todos somos ecuatorianos, todos somos hermanos. Los guayaquileños nacimos de Guayaquil, de 2 indios, así que ¿por qué no unirnos todos los ecuatorianos y que sepan que el pueblo indígena va a tener un buen candidato que busque la unidad? Ojalá el compañero Vargas reflexione, porque está equivocado. Santos Villamar. Bueno, yo al pueblo ecuatoriano, a todos los que nos están escuchando en esta noche, más bien invitamos a dejar a un lado los sectarismos, los egoísmos. El país nos necesita ahorita en estos momentos a todos los actores políticos, sociales, religiosos, para darle un futuro a las futuras generaciones y a los que están ahora. Entonces necesitamos construir eso. Es momento de unidad. Dejar a un lado el revanchismo, dejar a un lado el regionalismo, incluso la discriminación, todo eso. No seamos parte de contribuir a esa desunidad en el Ecuador. No, más bien seamos parte de buscar la unidad del país. Y es lo que nosotros hemos venido propugnando como FENOCIN, la unidad del país. Y esperemos que se tomen acciones en conjunta a futuro de todos los sectores sociales, no solo indígenas, sino el sector social del país, el sector social de todos los extractos, de todas las organizaciones. Y para eso están abiertos a seguir dialogando con el gobierno también. Estamos abiertos a eso y estamos abiertos a dialogar con el gobierno, pero con responsabilidad, con criterios para sacar adelante este país, para que el pueblo ecuatoriano encuentre respuesta a la situación que hoy estamos pasando en este país. Nosotros como sector social no podemos ser parte de la debacle y que este país se vaya a la quiebra. No, más bien seamos parte para buscar soluciones, construir un mejor país donde haya más empleo, donde haya también más trabajo, donde haya más oportunidades a nuestros pueblos. Lo que necesita el pueblo ecuatoriano es trabajar en este momento. Necesita el pueblo ecuatoriano es paz. Lo que necesita el pueblo ecuatoriano es unidad, pero también exhortamos al gobierno que nos escuche y entienda este clamor del pueblo ecuatoriano. Gonzalo Ordóñez. A mí me parece que lo homogéneo siempre es totalitario, ¿no? Es decir, no hay nada que pueda ser de una sola manera y de una sola perspectiva. La fortaleza de este país es la diversidad, pero la diversidad significa acordar. Y acordar es sentarse a hablar. Está bien que pidan disculpas, está bien, pero eso no es lo importante.
¿sí? Lo importante es que lleguemos a acuerdos concretos, prácticos, y que esos acuerdos concretos y prácticos sean también con los empresarios, porque si no volvemos a los unos contra los otros, con los sindicatos, con toda la gente. Y me parece que otra cosa importante que hay que hacer, lo digo desde la academia, y es que el mundo debe educarse, el mundo rural debe educarse. Necesitamos llevar a nuestros estudiantes, a nuestros posgraduantes al campo. Tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que hacer, muchas cosas que investigar. Necesitamos que los jóvenes del campo vengan a las universidades a estudiar. Ahora que no hay trabajo, una forma de resolver el tema es proponer becas de manutención para que mientras el país va creciendo tengamos la fuerza intelectual, la capacidad de desarrollar el país. Tenemos unas tasas terribles en todos los indicadores sociales. Entonces, si no compartimos, si no nos comunicamos, si no nos conocemos, no vamos a cambiar el país. Bueno, y con esto finalizamos. Quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche y a ustedes también, amigos televidentes, por recibirnos en sus hogares. Los pueblos indígenas han sufrido históricamente, han luchado por la reivindicación de sus derechos y eso debe ser reconocido. Debe haber conciencia de la realidad de este grupo poblacional para las decisiones de política pública, su prioridad fiscal, su inclusión social y económica en el sistema productivo, que es condición necesaria para su desarrollo, y el establecimiento de mecanismos claros y democráticos que aseguren el respeto y vigencia de los derechos indígenas consagrados en la Constitución son urgentes en la consideración de los gobiernos. Pero se debe recordar siempre que así como se tienen derechos, también se tienen obligaciones, porque son parte integrante de esta rica sociedad intercultural, donde también convivimos blancos, mestizos, montubios y afrodescendientes. Todos somos parte de Ecuador y todos nos regimos a las leyes establecidas en este país. Que tengan una muy buena noche. Los espero la próxima semana aquí en Blanco y Negro.